que trajimos Biblia, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 12. Romanos, capítulo número 12. Vamos a compartir la palabra de Dios para que todos podamos leerla. Romanos, capítulo número 12. Leemos entonces versículo 1, que nos dice de la manera siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Pueden tomar su asiento, hermano y hermana. El apóstol Pablo, hermano y hermana, ha venido en esta epístola hablando de la importancia, hermano, que es, o de lo importante que es la salvación para la vida humana. Y ya, hermano, a través de esta carta, hasta este momento en que hemos llegado, he mostrado que la salvación que Dios ofrece al ser humano, la ofrece por gracia, que ya, hermano, lo que quedó en el pasado de la ley, donde Dios quiso acercarse al pueblo de Israel por ser el pueblo escogido, amado por causa de los padres, como dice aquí Dios a través del apóstol Pablo, pero que por la ineficacia, hermano, y por la incapacidad del ser humano de poder cumplir, hermano, la ley, Dios abre un nuevo camino, hermano, mucho mejor, un camino mucho mejor, porque dice que es un camino que nos abrió, hermano, la entrada a la propia presencia de Dios, cosa que en la ley de Moisés no se daba, nunca se dio. O sea, los israelitas, ellos no tenían acceso al lugar santísimo, que era donde descendía la gloria de Dios, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar. Ellos entraban, hermanos, solamente al atrio donde se ofrecían las víctimas, y hasta ahí llegaban. Luego el sacerdote es el que entraba al tabernáculo a ofrecer los sacrificios, y ya el sacerdote salía y entonces los mandaba, hermano, con los pecados pasados por alto, como dice la epístola. Sin embargo, hoy es diferente, porque ahora dice, por ese sacrificio del Señor Jesús, tenemos acceso a la misma presencia de Dios, al trono de la gracia de Dios, donde está Dios sentado gobernando. Y para ello Dios la ofrece gratuitamente, como dice el apóstol Pablo, que muertos estábamos en delitos y pecados, y que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces ahora, hermano, lo único que Dios, hermano, voy a decirlo, requiere del ser humano es la vida. La vida, porque lo demás, todo lo que se necesita para ser salvo, la fe, la gracia, Dios hermano, la crea, la deposita, se la entrega al ser humano. Y eso es lo que está hablando. El apóstol Pablo lo llama misericordias de Dios. Misericordias, porque es algo que hemos recibido o que nos ofrece Dios, hermano, sin ningún mérito que hubiésemos hecho. Porque la salvación es por fe y por gracia. Entonces, como no es por obras, no se le puede, hermano, o no se puede ofrecer la salvación a las personas con condiciones, diciéndole, bueno, mire, si usted quiere ser salvo, usted tiene que hacer esto, o usted no tiene que hacer esto, o usted tiene que usar esto, o usted no tiene que usar eso. Si quiere ser salvo, si no, condénese. No, no es así, sino que es todo lo contrario. Dios nos salvó por gracia y misericordia, pero ahora, porque ya somos salvos y somos nuevas criaturas, ahora nuestra vida, nuestro comportamiento
debe de ser diferente acorde a la palabra de Dios. Acorde a la palabra de Dios. Entonces, por eso Él lo llama misericordias. Entonces, si usted tiene una Biblia, hermano, versión 1960, Reina y Valera, usted ve que ahí hay un subtítulo que dice deberes cristianos. Deberes cristianos. Entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo, hermano? Va ahora, hermano, después de haber anunciado esas misericordias y gracias miles en favor de nosotros, ahora él va, hermano, a hacer saber a la familia de Dios, a la iglesia, cuál debe de ser el comportamiento de aquellos que nos hemos hecho receptores de la gracia de Dios. Y por eso, hermano, usted va a ver, bueno, tantas cosas bonitas que Dios nos pide, hermano, pero no para que nosotros, hermano, podamos tener la confianza de que vamos a ser salvos, no, porque ya somos salvos. Entonces Dios dice, bueno, el que ha sido salvo ahora debe de tener este estilo de vida. Estos son los deberes para todo aquel que ha nacido de nuevo. Y entonces por eso es que él aquí menciona dos puntos, hermano, y aunque podrían ser más, podríamos agregar más. Pero luego, hermano, él habla, hermano, y en a manera de súplica, hermano. Él lo hace, pero no es que, hermano, Dios nos esté pidiendo un favor, sino que él dice, hermano, que al pediros ruego, él está pidiendo que pongamos atención, hermano, a esas misericordias que Dios ha derramado sobre nosotros, que nos salvó por gracia, que estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida, que nos perdonó nuestros pecados, no importa, hermano, cuán negros o rojos estos hubiesen sido, hermano, que nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, que nos amó desde antes de la fundación del mundo, que dio su vida por nosotros, que nos perdonó sin condición, que nos ha salvado de una vez y para siempre, hermano. A todo ello el apóstol Pablo, hermano, dice que cuando dice os ruego, hermano, que veamos, que echemos una mirada a tanta misericordia que Dios ha hecho sobre nuestra vida, y que en base a esas misericordias nosotros, hermano, nos comportemos como agradecidos con Dios. Por supuesto, nuevas criaturas. Entonces por eso él dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces ahora, hermano, él va a hablar, hermano, de la actitud que debe haber en nosotros, hermano, para con Dios, que debe de ser una actitud hermano, de entrega completa. Porque cuando habla de presentar nuestro cuerpo en sacrificio, hermano, está hablando, hermano, pensando en la ley, hermano, que los sacrificios se realizaban, y un sacrificio era, hermano, el matar una víctima. O sea, un macho, un corderito, lo que fuera. Era matar, eso era el sacrificio. Entonces, al hablar del sacrificio, estamos hablando de muerte. Pero él está diciendo sacrificio vivo. O sea, que como que se contradice, porque si hablamos de sacrificio, estamos hablando de muerte. Pero aquí dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces lo que quiere Dios a través del apóstol Pablo decirnos es que, hermano, eso, que presentemos nuestra vida como un sacrificio, muriendo a nosotros mismos aquí en vida. Que nosotros, hermano, en lugar de preferirnos agradarnos a nosotros mismos, no sacrifiquemos nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestros gustos, nuestras pasiones, y nos neguemos, hermano, para agradar a Dios. Eso es lo que está diciendo, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo.
Porque lo que quiere decir, hermano, que hemos de morir al mundo. Hemos de morir a los deseos pecaminosos, a los deseos carnales que batallan contra el alma. Eso es lo que dice, hermano. Que pongamos, hermano, nuestra vida y centremos nuestra vida, hermano, a solamente la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere, hermano. Que ya nuestra voluntad queda relegada, hermano, a un segundo plano. Que ya nuestro deseo queda relegado a un segundo plano. Y primero es la voluntad de Dios. Primero es, hermano, el deseo de Dios que debe de cumplirse. Porque, mira, hermano, hay gente que piensa, porque nosotros traemos el pensamiento del mundo. Y nosotros pensamos que, hermano, la felicidad consiste en tener cosas materiales, en tener lo que anhelamos, lo que deseamos, pero cosas, hermano, de esta vida. Y entonces pensamos que si no tenemos esas cosas de esta vida, no somos felices. Por eso es que para mucha gente, hermano, el evangelio, hermano, no es sinónimo de felicidad. Porque dice, no, dice, desde que se hacen cristianos se hacen aburridos. Y desde que son cristianos ya no bailan, ya no quieren ni tomar, ya no hay alegría. La vida cristiana es un aburrimiento, porque el mundo nos ha enseñado, hermano, que la felicidad consiste en que nosotros estemos agradados y gozando y riéndonos y que todo nos salga bien. Pero el evangelio, hermano, jamás, es cierto, el evangelio promete vida en abundancia, pero una vida, hermano, una dicha, una paz, hermano, de acuerdo a la voluntad de Dios, no al mundo. De acuerdo a los deseos de Dios, no a los deseos del mundo. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Entonces, hermano, el ser creyentes o cristianos no implica, hermano, que vamos a tener, hermano, todas las cosas hermano, del mundo que nos puedan hacer felices, como la gente dice. Bueno, si soy hijo de Dios, Dios me tiene que dar un carro nuevo. Si soy hijo de Dios, como soy hijo de Dios, Dios me tiene que dar una casa buena, bonita. Como soy hijo de Dios, Dios me tiene que dar esto. Porque soy su hijo y porque Él quiere verme feliz y me lo va a dar. Ese es un error. Porque Dios jamás ha prometido, hermano, cosas materiales, hermano, para que seamos felices por ellas. Sino que lo que Él ha prometido, la vida en abundancia que Dios ha prometido, es, hermano, una vida espiritual, hermano, agradable a Dios. Y que si estamos, hermano, agradando a Dios, debemos de estar completamente felices. Todo lo contrario al mundo. Que el mundo, si no tiene las cosas materiales, no es feliz. Entonces en el evangelio no. Entonces por eso, hermano, habla, hermano, de que debe de haber, hermano, entregar una entrega completa a Dios de este cuerpo, hermano, ofrecerlo en sacrificio para que se mueran los deseos carnales. Y entonces, habiendo quedado muerto el deseo carnal, ahora vivimos para Dios. Ahora vivimos para Dios. Cosa que es difícil, como le digo. Porque nos cuesta doblegar, hermano, nuestros deseos a las cosas del Espíritu, a las cosas de Dios. Nos cuesta, hermano. Nos cuesta leer la Biblia, nos cuesta orar. Todo lo que es de Dios nos cuesta, hermano. ¿Pero por qué? Porque, hermano, tenemos el pensamiento que eso que debemos de hacer como creyentes, orar, ayunar, alabar a Dios, venir a la iglesia, vemos, hermano, que eso no nos trae una satisfacción física, humana. Entonces por eso pensamos, hermano, de que como que no vale la pena ir a la iglesia, porque ahí no encuentro felicidad, porque ahí no encuentro lo que yo quiero, sino que todo lo que no quiero, eso encuentro ahí. Pero es todo lo contrario. Aquí venimos a conocer la voluntad de Dios, y al hacer la voluntad de Dios, nosotros deberíamos de estar felices que la estamos haciendo, o que estamos haciendo la lucha por hacerla. Amén, hermano. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Cuando habla de entregar el cuerpo en sacrificio vivo. Y lo habla, hermano, que debe de ser con una conciencia, como dice, racional, hermano,
de por qué lo hacemos. ¿Por qué estamos negándonos a nosotros mismos? ¿Por qué estamos matando el deseo de la carne o luchando para, hermano, destruir el deseo de la carne? Porque estamos conscientes, estamos racionales, razonamos las cosas que Dios nos ha dado. La salvación, el perdón, el amor, ya lo mencionamos. Entonces, esas misericordias deben de movernos a nosotros, hermano, para venir con alegría, hermano, y con gratitud a darle gracias a Dios por tantas misericordias. Eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo. Como digo, es difícil, humanamente es difícil, porque como le digo, no nos quitemos el concepto, el pensamiento humano. Vamos a tomar la vida cristiana como también parte de la vida humana, de la vida secular. Y el evangelio no es parte de la vida secular. Es cierto, vivimos el evangelio en la vida secular, pero el evangelio no tiene nada que ver con las cosas del mundo. El evangelio tiene que ver con las cosas de Dios y las cosas del cielo, hermano. Eso es lo que tiene que ver el evangelio. Que al leer la Biblia, hermano, estamos leyendo palabras de vida, palabras que nos dan fuerza, que nos dan vida en abundancia. Leemos, hermano, un periódico del mundo, leemos una revista del mundo, no recibimos nada. No recibimos nada. Solo recibimos, hermano, la satisfacción carnal de que hemos adquirido quizás un conocimiento, de que hemos adquirido quizás, hermano, una alegría, pero hasta ahí pasó. En cambio, hermano, cuando se ofrece el cuerpo en sacrificio y se niega la vida, hermano, y se lucha por decirle al deseo carnal, hermano, o lucharlo, hermano, o hasta vencerlo, eso es lo que el apóstol Pablo dice. Y dice que es bueno, aquí dice en el subtítulo, ¿verdad? Pero él está diciendo, hermano, que como cristianos tenemos que hacerlo. Ahí dice, así que dice, o sea, después de lo que hemos venido hablando, por la razón de lo que estamos diciendo, o sea, la salvación por fe, la misericordia de Dios, dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Luego dice, santo. Luego dice, agradable a Dios, ¿verdad? Entonces, no se trata de agradarnos a nosotros. Se trata de agradar a Dios. No se trata, hermano, de vivir una vida, hermano, que a nosotros nos parezca recta o correcta, sino que se trata de vivir una vida que parezca santa a Dios. Bueno, no que parezca, que sea santa a Dios. ¿Y cómo vamos a vivir una vida santa delante de Dios, hermano? Sometiéndonos a la voluntad de Dios. Esa es la única manera, hermano. Que nosotros, hermanos, nos empapemos de la voluntad de Dios, que leamos la palabra de Dios y que ahí nos sometamos a la palabra de Dios y que ahí sometamos el deseo de la carne y que ahí, hermanos, sacrifiquemos al viejo hombre, a nuestro ego carnal, hermano, y que lo dejemos postrado, hermano, para poder ser así capaces, hermano, de con razón, con raciocinio, hermano, saber que venimos a darle gracias a Dios por las tantas misericordias que ha hecho con nosotros. Por eso, hermano, por eso en el libro de los Salmos él dice que cuando le alabemos a Dios, dice que lo hagamos bien, que lo hagamos con conciencia. Así dice. Hacerlo bien, dice, cantar a Dios, hacerlo bien, hermano. Porque debe de haber conciencia, hermano, de las palabras que se entonan en notas musicales, hermano, de lo que están diciendo, hermano. Entonces eso es lo que el apóstol Pablo quiere de nosotros como iglesia, hermano, hermana. Que nuestro cuerpo, nuestro deseo carnal lo sacrifiquemos y que sea, dice, en una actitud, como dice ahí, hermano, santa, agradable, no a nosotros. O sea que no es que nos tiene que agradar a nosotros, es que tiene que agradar a Dios. Es lo que tenemos que ver, que agrade a Dios. Bueno, esto es lo que a mí me agrada, pero como no se trata de agradarme a mí mismo, tengo que agradar a Dios, aunque agradando a Dios no me agrade a mí mismo. Eso es lo que dice Dios. Entonces, ve, hermano, que el evangelio
no es tan solamente, hermano, el decir, bueno, yo soy cristiano porque voy 2 horas a la iglesia, 3 días a la semana, y porque tengo una Biblia, y porque escucho las predicaciones. Eso cualquiera lo hace. Pero el evangelio consiste, hermano, en una vivencia personal, que no es solamente de oír, sino que oír y poner por obra, hermano, la palabra de Dios. Por eso es que el Señor Jesús, cuando andaba aquí en la tierra, hermano, a Él lo alababan porque Él hablaba muy lindo y hacía cosas y glorificaban a Dios. Pero el Señor decía, no, es que no son los oidores de la palabra, no son los que escuchan la palabra los que serán justificados delante de Dios, sino los que ponen por obra la palabra. O sea que Dios va a llamar a sus hijos, a aquellos que hicieron su voluntad. Y a los que no hicieron su voluntad, dice, Él le va a decir claramente, apartaos de mí, hacedores de maldad, que no os conozco. Aunque hayan sido religiosos, aunque hayan tenido privilegios, aunque hayan predicado, aunque hayan, hermano, hecho cualquier cosa en el nombre de Dios, Dios no quiere, hermano, simplemente religión. Dios no quiere posiciones. Dios no quiere, hermano, que el evangelio sea, hermano, ¿qué le puedo decir? Una manera de aprovecharse de los sentimientos de otros o de la necesidad de otros, hermano. Sino que lo que Dios quiere es que nosotros, hermano, le demos vida a la palabra en nuestra vida. Que hablar, yo soy cristiano, cualquiera lo dice. Decir yo creo en Dios, hasta los demonios creen en Dios. Hasta el diablo mismo cree en Dios, hermano. Pero no se trata de eso. Se trata, hermano, de que la vida tenemos que someterla a la voluntad de Dios. Si no sometemos la vida a la voluntad de Dios, no nos estamos identificando con esas misericordias. No nos estamos identificando. Venimos a ser simplemente una estadística más, un grupo religioso más. Eso es todo. Pero si en verdad, hermanos, queremos agradar a Dios y no a nosotros mismos, tenemos que entregarle a Dios nuestro cuerpo en una manera, como dice ahí, sacrificio vivo, sacrificio santo y sacrificio agradable a Dios. Fíjese, mire, si digamos que apareciera el genio de la lámpara maravillosa, la lámpara milagrosa, y entonces saliera el genio y le dijera, te doy la oportunidad y te voy a conceder 3 deseos. ¿Qué le pidiera a usted? Hermano, si el genio de la lámpara maravillosa se le apareciera y dijera, te voy a conceder 3 deseos, ¿qué pidiera usted? Dinero. Salud, dinero y amor, genio. Yo quiero salud, dinero y amor, genio. Pero lo hacemos pensando en que con esa salud, con ese dinero y ese amor, vamos a ser felices. Cualquier cosa que le pidamos a Dios, si no va, hermano, centrado en hacer la voluntad de Dios, lo estamos haciendo egoístamente pensando en el bien nuestro. En el bien nuestro. Entonces no se trata de eso, sino que se trata de agradar a Dios. De que no importa mi felicidad, no importa mi felicidad. Lo que importa es que esté yo agradando a Dios. Eso es lo que importa. Porque mire, hay gente que humanamente, secularmente no son felices, son pobres, sufren hambre, sufren persecuciones, hermano, son desechados. Pero cuando se les pregunta si son felices, ellos dicen que son felices porque están en Cristo. En cambio hay gente, hermano, que puede decir, no, para yo vivir una vida cristiana como ese pobre, ¿para qué voy a vivir una vida cristiana si vengo del mundo de sufrir y me voy a meter al evangelio a sufrir como esa persona? Entonces, ¿qué chiste tiene? Pues ese es el punto, hermano, de que al venir al evangelio nosotros debemos de entender que el evangelio significa morirnos, ¿verdad? Morirnos. Y el muerto no exige nada. Al muerto usted puede hacerle cualquier cosa
y el muerto no le va a responder. Usted puede ofender al muerto, usted puede darle una cachetada, puede escupirle y el muerto no le va a responder porque está muerto. Porque está muerto. Entonces lo que Dios quiere es eso, hermano. Que nosotros entendamos, hermano, que debemos de morirnos para no agradarnos ya más a nosotros, sino agradar a Dios. Agradar a Dios. Entonces, la manera de mostrar o de demostrar que estamos muriendo o estamos muertos es, hermano, cuando reaccionamos a las diferentes situaciones de la vida. Un desprecio o un pleito. Nos quedamos callados como el muerto. O, hermano, resucitamos y salimos, hermano, como diablos y demonios ahí. El muerto no responde. El muerto no le da una cachetada y le dice, no, esta no me voy a quedar así. El muerto se queda quieto. Lo maltratan y el muerto no dice nada. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que está diciendo aquí. Que se trata de agradar a Dios. Y como alguien dijo, bueno, es difícil ser cristiano porque la Biblia dice de que si te dan una mejilla voltees tú la otra. Entonces, eso es lo que se nos hace difícil, ¿verdad? El tener que voltear la otra y no decir ni una palabra. Eso es lo que Dios dice. Ahí es donde mostramos que estamos muriendo a nosotros, bueno, a Dios y a nosotros mismos también. Estamos muriendo para agradar a Dios y no a nosotros mismos. Entonces, ve, hermano, que cuando se habla ya de una vida cristiana en serio, la vida cristiana no es fácil. No es fácil. Porque tenemos como digo, que entregar todos nuestros intereses y decir, bueno, Señor, aquí están mis intereses personales, aquí están mis intereses económicos, aquí están mis intereses sentimentales, aquí está todo, y presentárselo a Dios y renunciar a ello. Renunciar a ello. Entonces como que es difícil, ¿verdad? Porque no nos cabe porque decimos, bueno, pero si yo quiero ser feliz, yo quiero ser feliz en mi casa, en mi trabajo, yo quiero ser feliz, yo quiero tener el carro como todos, yo quiero tener esto como todos, y pensamos en eso, en la felicidad nuestra. Y no, hermano, en agradar a Dios. Y es por eso el apóstol Pablo él enfatiza eso. Y dice que es nuestro servicio, nuestro culto, dice, hermano, racional. O sea, es un servicio que nosotros entregamos a Dios conscientes de las misericordias que Él ha hecho con nosotros. Entonces la vida cristiana es una vida de gratitud a Dios porque nos rescató, porque nos libró, hermano, del fuego eterno. Y ahora nos ha dado, hermano, la esperanza de una vida eterna gloriosa con Él. Nos ha prometido, hermano, cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído. Cosas que no han subido a la imaginación humana, las ha ido a preparar para dárnosla a nosotros. Nos ha prometido compartir con nosotros, hermano, todos los reinos del mundo y del universo. Nos ha prometido compartirlo con nosotros. Con la condición esa de que nosotros, hermano, le ofrezcamos a Él nuestra vida para agradarlo solo a Él. Amén, hermano. Ahora, si yo preguntara, ¿cuántos estamos dispuestos a agradar a Dios antes que a nosotros? Yo sé que nos costaría decidirlo. O nos costaría, hermano, responder. O si yo dijera, bueno, ¿cuántos están viviendo la vida cristiana como el apóstol Pablo la enseña? Yo creo que, hermano, fueran muy pocos los que, hermano, dijeran, amén, yo vivo así como el apóstol Pablo dice, ofrezco mi vida en sacrificio, agrado a Dios en una manera santa, agrado a Dios en una manera agradable, hermano, y perfecta, y yo me siento un hijo de Dios. Es difícil. Es difícil, se nos hace difícil, no es imposible,
Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que comenzar a morir. Sí, sí, bueno, yo siento que yo no estoy muriendo para nada. Entonces, tengo que comenzar a morir. Voy a comenzar a morir. Tengo que comenzar a morir esos deseos en mí que buscan solo agradarme a mí para tener que hacer cosas que agraden solamente a Dios. Tenemos que comenzar. Y si comenzamos, hermano, claro que vamos a ver, hermano, vamos a sentirnos diferentes en el aspecto de que vamos a sentir la verdadera felicidad de saber que estamos agradando a Dios y no a nosotros, de saber que ya la vida de este mundo ya no nos interesa mucho más que las cosas de Dios, que la vida cristiana. Y eso es lo que Dios quiere, hermano. Número 2, dice: no os conforméis a este siglo. Ve, hermano, ahora lo que está hablando en el deber, por así decirlo, o parte de la vida cristiana, hermano, dice que no nos conformemos a este siglo. O sea, no dejemos que el sistema, hermano, absorba nuestra voluntad. No dejemos que el sistema. Mire, hoy, ¿cuál es el pensamiento que predomina en los jóvenes, hermano, con respecto a tener novia? El pensamiento que predomina en el mundo es ese: bueno, mira, si a ti te gusta una muchacha, solamente háblale, diles que quieres ser su novio y entonces ya en la noche ya estás acostado con ella. Ese es el pensamiento que hay. Las muchachas, es el pensamiento. ¿Te gusta un muchacho? Mándale un papelito, dile que te gusta, que quieres ser su novia, y ya al siguiente día ya están haciendo sexo. Ese es el pensamiento. Solo pensamientos, hermano, donde el ser humano debe de agradarse. Un sistema, hermano, que busca agradar, hermano, o hacer al hombre esclavo de esos deseos, hermano, para que al ser esclavo de esos deseos se consuma su vida en eso. Y ahí está, matándonos unos con otros, robando, hermano, tiroteando, hermano, destruyendo, robando, hermano. ¿Qué no hace el hombre, hermano, para sentirse bien él, hermano, y no agradar a Dios, hermano? Se ha, hermano, hecho esclavo de un sistema, hermano, malo, de un sistema de maldad donde predomina el más malo. Predomina el más, ¿qué le puedo decir? No listo, porque el pecado no es de listos, pero, hermano, en el más malo, en el que piensa más en hacer lo malo, de ese es el mundo, hermano. Y eso es lo que adquirimos nosotros. Eso es lo que adquirimos el sistema del mundo, el consumismo, hermano. El consumismo, el que tengo que comprar esto, el que debo de tener esto, el que me merezco esto, me merezco aquí, y voy a comprar esto y voy a comprar lo otro, y yo me lo merezco, y yo voy a ser feliz cuando yo tenga esto, hermano. Entonces aquí dice: no os conforméis a este siglo. Que no sea, hermano, el mundo el que dicte nuestro comportamiento. Que no sea el mundo, hermano, el que tenga que decirnos cuáles han de ser nuestros intereses. Yo me recuerdo, hermano, yo estaba en el plan básico y para cuando comenzó la guerra allá en El Salvador. Y entonces yo me recuerdo, hermano, que llegaban los subversivos, los guerrilleros, llegaban a los colegios, y entonces, hermano, llegaban a soliviantar a la gente, hermano, a modo de vamos a hacer una manifestación contra el gobierno, y vénganse, y entraban y sacaban, hermano, a los estudiantes, y vámonos a la manifestación. Entonces, y ya como los profesores no decían nada, pues váyanse, como ellos no decían nada porque los podían matar. Entonces salía todo, hermano, un montón de jóvenes, hermano, a la manifestación. Entonces yo lo que hacía es que yo me iba con todos, hermano, pero cuando ya salía del colegio, yo me desviaba y me iba para mi casa. Vamos a la manifestación, decía. Yo no iba. Para nada, yo no iba. No, que hay que hacer esto, hay que ir allá, hay que ir al parque tal a hacer una manifestación. Yo me salía del colegio, pero yo me iba para mi casa. Porque yo decía: a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer
para luchar por lo que yo creo que es bien para mí. Esto yo siento que no es bien para mí. O cuando yo tenía algún disque amigo, hermano, o compañero de colegio, hermano, y yo miraba que tenía el vicio de fumar, yo así suavecito me lo iba alejando, hermano. Y yo decía, este no me conviene. Y así, mira, si tomaban, decía, este no me conviene, pum, me alejaba. Yo decía, prefiero andar solo y no con ese tipo de personas. Y yo podría andar solo. Porque yo decía, a mí nadie me va a decir qué es lo que yo voy a hacer y cuál va a ser el estilo de vida mío. Yo voy a elegir lo que yo quiera crea que es bueno para mí. Pues a mí, hermano, joven, a mí nunca me hicieron fumar, nunca me hicieron tomar. No, nunca. Porque yo no quería, porque nunca quise. Pero es eso, hermano, es que uno es el que tiene que, hermano, aprender a dominarse, hermano. A no dejarse dominar por el sistema, por lo que, hermano, hace la mayoría, y entonces como la mayoría lo hace, yo lo voy a hacer también. No, uno debe de, hermano, ser, hermano, dueño de sí mismo. Y en este caso aquí más, porque estamos hablando, hermano, de que el dueño de nuestra vida debe de ser Dios. Dios debe ser el dueño de nuestra vida. Por eso dice, hermano, no os conforméis a este siglo. No os conforméis. Sino dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjese que el Señor, cuando Él estuvo enseñando aquí en la tierra, Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, agarre su Biblia y váyase a la iglesia. ¿Dijo eso el Señor? ¿Ah? No dijo eso. Si alguno quiere venir en pos de mí, cante alabanzas. No dijo eso. Dijo, tome su cruz cada día y sígame. Esa es la vida cristiana. O sea, la vida cristiana es una cruz que debemos de llevar cada día. Cada día. Eso es lo que es la vida cristiana. El Señor jamás dijo, mira, si tú me sigues, esa cruz se va a convertir en bailes, en deseos pasionales, en gozo, en placer, en dinero, en disfrute, en pachanga. Él no dijo eso. Dijo, si alguno quiere seguirme, quiere venir en pos de mí, entonces dice, tome su cruz cada día y sígame. Y eso es lo que no nos gusta a nosotros. Que si se trata de seguir a Jesús sufriendo, entonces mejor, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a ser cristiano si solo llorando voy a pasar? Si solo sufriendo voy a pasar, si solo con hambre voy a pasar. Porque eso es lo que nos ha enseñado la sociedad. Que como somos humanos, lo merecemos todo. Y hay todo, mire, por eso es que el mundo le da derechos a todo, le da derecho hasta a los animales, le da derecho. Y por eso usted ve, hermano, que se está distorsionando el orden de Dios. Por eso usted ve, hermano, que lo que antes eran, hermano, hogares tradicionales donde la mujer criaba a sus hijos, educaba a sus hijos, estaba en la casa, era ama de casa, hermano, eran hogares más, hermano, apegados a la palabra de Dios. Hoy, hermano, los hogares están distorsionados. Por eso ya no hay respeto para la madre, ya no hay respeto para el padre, ya no hay respeto unos con otros, porque, hermano, se ha salido el hombre de la voluntad, se ha conformado a este siglo. Y entonces la mujer, hermano, va ahí, hermano. Entonces la mujer ahora, hay veces es la mujer la que manda en la casa. La mujer es la que manda. Y la mujer es la que grita, y la mujer es la que da las órdenes. Y no es que la mujer, hermano, sea menos delante de Dios, pero Dios estableció autoridades en la familia. Y al hombre, hermano, salirse de ese orden, por supuesto, hermano, que va a traer consecuencias malas. Al salir la mujer del hogar, hermano, los hijos quedan sin quien los proteja y los enseñe. Porque el papá trabajando, la mamá trabajando, entonces los niños aprendiendo las malcredezas de los hijos de la que los cuida. Eso es lo que hacen los niños. Porque como la madre no tiene tiempo para los hijos porque está trabajando, se han conformado a este siglo.
Se han conformado a este siglo. Y entonces, al conformarse a este siglo, hermano, se hace a un lado la voluntad de Dios. Se hace a un lado la voluntad de Dios. Y al hacer a un lado la voluntad de Dios, lo que nos toca es, hermano, eso. O sea, el castigo de Dios. Porque al no hacer la voluntad de Dios, las consecuencias van a venir. Entonces, por eso dice ahí, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Ve? O sea, tenemos que ir, hermano, renovando cada día. Nuestro conocimiento de Dios debe irse renovando. Tenemos que aprender cada día más lo que Dios quiere de nosotros. Aprender cada día más cuál es la voluntad de Dios. Y hermano, y al saberla, al conocerla, hermano, ponerla por obra en nuestra vida. Ahí dice, hermano, para que así vamos a ser capaces de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, mientras, hermanos, nosotros no hagamos caso a este libro, no vamos a saber comprender, hermano, como dice ahí, no vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y vamos a tener la famosa frase, ¿verdad? Mi manera de pensar, yo pienso que, yo creo que, a mí me parece mejor. Yo pienso mejor que esto sería así, hermano, y lo que es la voluntad de Dios la hacemos a un lado. Por eso, porque al hacer a un lado la palabra de Dios, no vamos a ser capaces de comprobar lo que a Dios le agrada, lo que para Dios es, hermano, una voluntad perfecta. Entonces, hermano, si nosotros, hermano, no le ponemos atención a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, va a ser difícil que nuestra vida, hermano, la ofrezcamos en sacrificio. Va a ser difícil porque no va a haber conciencia de las misericordias, de los favores de Dios para nosotros. No va a haber una conciencia, un recordatorio, algo racional aquí que nos diga a diario: Dios me da la vida, Dios me alimenta, Dios es el que me da mi trabajo, Dios es el que me ha regalado mi familia, Dios es el que me ha dado esto, Dios es el que me ha regalado esto, hermano. Y cuando el hombre hace eso, viene y renace la gratitud hacia Dios. Y entonces dice: no, voy a ir a alabar a Dios porque este día Él me dio la vida. Y se despierta y dice: estoy respirando, gracias a Dios. En la noche, al servicio, le voy a ir a dar gracias a Dios por este día. Recibe la bendición y dice: esto que he recibido me lo ha dado Dios. Esto que tengo me lo ha dado Dios. Por tanto, voy a agradarle, voy a ser obediente, voy a hacer su voluntad, me voy a negar a mis deseos, no voy a buscar agradarme a mí mismo, sino agradar a Dios. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Que no simplemente, hermano, bueno, domingo, ¿verdad? Vamos el domingo a la iglesia, vamos el domingo a la iglesia, llevemos la Biblia. Entonces, la pobre Biblia, hermano, viene aquí con nosotros, pero llegamos a la casa y la ponemos en un lugar para el próximo domingo. Ahí te quedas. Nos vemos el otro domingo. Y hay veces, hermano, somos pero tan, que hasta la perdemos. No me han visto la Biblia. Dice: aquí la dejé el domingo que venimos de la iglesia. ¿Quién me la agarró? Pues ni modo, no voy a llevar Biblia a la iglesia porque a saber qué se ha hecho, ¿verdad? Y no nos importa, hermano, dónde quede, no nos importa si la leemos, no nos importa. Mira, hermano, si cuidáramos la Biblia como cuidamos el celular, no, hombre, fuéramos sabios. Si escudriñáramos la Biblia, si empeñáramos en la Biblia el tiempo que empeñamos en los celulares, fuéramos eruditos. Fuéramos eruditos, hermano. Si fuéramos tan ágiles, hermano, de buscar porciones bíblicas como somos para textear, hermano, fuéramos eruditos, fenómenos. Fuéramos unos fenómenos.
Pero como el celular no tiene nada de Dios, no nos interesa buscar a Dios con el celular. La Biblia que nos enseña a Dios, como les digo, ahí está. Dice, martes, dice, hoy no voy a ir, no, martes, no voy, hoy martes no voy. Dicen que el martes va a llover, así que no voy a ir a la iglesia. Biblita, tal vez el jueves, tal vez, si no, hasta el domingo. Y el domingo si puedo, voy a ver si te llevo a la iglesia, Biblita. Pero si no, ni modo. Una vez al 15 está bien. No hay que ser fanático. Así le dicen a uno. Así le dice el diablo a uno. No hay que ser fanático. Mire, usted todos los días va a la iglesia. No, le va a hacer daño. Yo conozco una señora que se hizo loca de tanto ir a la iglesia. Así le dicen a uno. Pero ¿por qué no nos dicen, mire, de tanto ver novelas se va a hacer loca? Que ya están locos. ¿Por qué no le dicen eso? ¿Por qué no le dicen eso? Que de tanto ver celular, hermano, de aquí a unos 20 años, todos los jóvenes que hoy tienen 15, 20 años van a padecer artritis en las manos. Porque solo pasa así. Y usted mira a los jóvenes, antes ver un joven de 18 años con lentes era rarísimo. Hoy es lo más común ver jóvenes de 15 años con lentes. Con lentes. Antes las canas le salían a las personas 50 años, 60 años. Hoy de 15 años ya tienen canas. ¿Por qué será? Porque el hombre mismo se está destruyendo a sí mismo y no se da cuenta que se está destruyendo. Y creen que están gozando la vida. ¿Cuándo me imaginé yo que allá en Quetzaltenango iba a tener un celular, el Galaxy, no sé qué? ¿Cuándo? Aquí tengo celular, puedo testear, puedo al YouTube, puedo ir al YouTube. Nos atrae tanto la cosita, hermano, y nos damos cuenta que esta cosita nos aleja tanto de Dios. Nos aleja. Y la Biblia que contiene la bendita palabra de Dios, ni caso le hacemos. Ni caso. Pues le digo, compruébelo, a ver. ¿A dónde deja su Biblia? A ver, compruébelo. Compruébelo. Piense usted, haga un recuento de su vida cristiana. ¿Cuántos días a la semana usted viene a la iglesia? Haga un recuento y va a ver que es cierto lo que el Señor dice en su palabra. Que el diablo nos ha dicho que basta con una vez al 15 que vayamos a la iglesia, con una vez al mes, una vez cada 3 meses vamos a la iglesia, suficiente. Eso nos ha dicho el diablo. Pero el celular, lo vemos una vez cada 3 segundos. Dormimos con él, nos bañamos con él, ¿verdad? Ahí estamos bañando, y ahí está, y yo echando la ducha y testeando, y ahí está. Para nada lo dejamos. Y nos damos cuenta, hermano, que el diablo nos ha puesto, hermano, estorbos, tropiezos, para que, hermano, se nos pierda el amor hacia Dios. El amor hacia Dios. Por eso le digo, mira, haga un recuento. ¿Cuándo fue la última vez que se leyó un capítulo entero de la Biblia? ¿Cuándo fue? Pero haga el recuento del celular. Haga el recuento. Dígale, piense, ¿cuándo fue la última vez que estuvo lejos de su celular por 1 hora? ¿Cuándo fue? Piense. Ya no lo sueltan. Ya no, ya. Somos esclavos del sistema. Y ahí dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Sino renovad el entendimiento, el conocimiento. Renovadlo con la palabra de Dios para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, perfecta, agradable. Es la única manera, hermano. O nos volvemos a Dios o vamos a seguir esclavos del sistema del siglo y nos va a ir alejando de Dios. Y va a llegar un momento en que vamos a pensar que no necesitamos venir a la iglesia, que por internet suficiente. Mire, ya está el YouTube. Mira, yo estoy viendo en YouTube sin ir a la iglesia. Mire, estoy viendo aquí al pastor en YouTube. Sin ir a la iglesia, me ahorro gasolina, no ofrendo ni nada y estoy escuchando la palabra. Ya ve, ahí estoy.
Mire, yo aquí estoy, mire, a cualquier iglesia puedo ir con el celular. Solo me conecto y ya estoy en la iglesia. Eso es lo que el diablo nos ha hecho creer a nosotros. Que no hay necesidad. Así que, hermano, dos cosas, dice el apóstol Pablo, de las muchas que nos va a pedir. Que entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y que seamos renovados diariamente en ese conocimiento de Dios, para que seamos capaces de comprobar cuál es la voluntad de Dios. Si no, como le digo, hermano, vamos a ir quedando rezagados y cuando sintamos, ya Dios ya no va a estar con nosotros. Dios se va a alejar de nosotros. Ya no vamos a sentir el deseo de nada con Dios. Así que preocupémonos, hermano, preocupémonos. Usted piense en usted. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Cuáles son las medidas que usted tiene que tomar para vivir agradando a Dios y no a usted? Y Dios le va a decir lo que tiene que hacer. Dios le va a decir, mira, eso es lo que tienes que hacer. Esto es lo que tienes que hacer. A poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, y a ver, hermano, que las cosas del mundo, para lo único que nos sirven, hermano, es para alejarnos de Dios. Para alejarnos de Dios. Entonces hay que ser sabios. Ocupemos las cosas de este mundo, hermano, para lo necesario, pero, hermano, ocupemos la vida en las cosas de Dios. Y usted va a sentir el cambio. Usted va a sentir si está en comunión con Dios o no está. Y ahí va a ver usted el deseo, va a sentir el deseo de buscar de Dios, de congregarse, de cantar, de leer la palabra, de venir a la iglesia. Lo va a sentir. No hay necesidad que le traigan a la fuerza o que le estén llamando por teléfono para que venga a la iglesia. Usted de su iniciativa va a sentir la necesidad, porque va a saber con conciencia todo lo que Dios ha hecho con usted, por usted, que hay que venir para agradecerle a Dios. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo te damos muchas gracias.